Pues muy buenas noches a todos, bienvenidos como siempre a este lunes de mensaje, a este alimento espiritual. Y pues bueno, a pesar de que el título se ve un poquito feo, pero de todos modos sabemos que el Padre utiliza distintos medios para hacernos llegar la información que debemos saber. Y bueno, pues vamos a comenzar como siempre con una oración. Gracias, hermoso Padre, por refrescar nuestra alma con tu palabra. Gracias por todo el poder y la autoridad que se ejerce con ella, Padre. Y gracias porque mediante tu palabra estamos todos cubiertos, llenos de tu fuerza, de tu gracia, de tu alimento, Padre. Gracias por abrir nuestros sentidos espirituales y poner en nuestro corazón, Padre, esa obediencia, esa oportunidad, Padre, de escuchar. Gracias por todas las personas que han puesto en su corazón conectarse hoy y sobre todo, Padre, dedicar un tiempo a este alimento espiritual. Gracias porque tú les remuneras grandemente este tiempo, por ungir sus labios, Padre, por ungir su vida, por ser un testimonio de lo que representa tu reino celestial aquí en la tierra. Muchas gracias, amado, por esta palabra, por el poder de tu Espíritu Santo que acciona poderosamente en nuestro corazón, Padre, que acciona y nos hace entendidos, sabios, inteligentes y con esa autoridad divina, Padre, para caminar con tu bandera sobre nosotros, que es amor, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, que podamos realmente ejercitar los sentidos espirituales en el nombre de Jesucristo. Gracias por esta enseñanza y gracias, amado Padre, porque cumple su propósito. Muchas gracias por bendecirnos y por darnos, Padre, esta bebida hermosa esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues sean todos bienvenidos a este lunes de mensaje. Como lo mencionaba hace un momento, pues el título se oye un poquito raro, un poquito negativo, pero bueno, entenderemos el porqué de este título y los invito a que abramos nuestros sentidos para ejercitarnos. El escuchar cualquier discurso a un líder, a un pastor, a una persona que hable sobre estos temas de la fe, pues ciertamente no es nada más por nomás. Es una forma de alimentarnos, es una forma de ejercitarnos, es una forma en la cual de alguna manera estamos acercándonos más hacia nuestro Creador y hay que verlo de esa manera. No como algo superficial, no como algo común, sino como algo que realmente me está acercando al Padre, me está alimentando, me está ayudando en la vida y los invito a disponer su corazón para escuchar este mensaje número 196. Ya casi llegamos al 200, ya casi. Que se titula Filosofando sobre el mal. Miren, cuando yo estaba en la universidad, pues yo tuve un muy buen grupo de amigos. De hecho, pues éramos una sarta de raros, éramos como que todos bien distintos. Cada uno le gustaba alguna característica del mundo distinta. Y al ser nosotros tan raros, pues nos hicimos llamar la Filosofanda. ¿Por qué? Pues porque éramos un grupo de personas con gustos y mentalidades distintas, y era muy padre, pues que a pesar de que éramos muchas personas diferentes, podíamos hablar casi sobre cualquier tema, sin ofendernos, sin pelearnos, pues ahora sí que con la finalidad de profundizar en cada tema que nosotros tratábamos. Ahora sí que es un grupo de amigos que ya desapareció, pero en su momento fue una experiencia agradable. Y justamente esto pues dio el título a este tema. Ahora que estaba recordando un poco los viejos tiempos, pues lo que se trata de darnos el tiempo para entender y profundizar sobre algo, pues se le llama filosofar. Cuando filosofas sobre algún tema en particular, es porque le vas a escarbar, vas a indagar lo más profundo que puedas, vas a verlo desde distintos puntos de vista, y cuando lo haces de esta manera, pues te das cuenta que tal vez había cosas que tú no entendías al respecto. Tal vez había cosas que tú tenías un concepto, que tú tenías una forma de ver,
y de alguna manera esto te abre la mente, te abre para el poder comprender algo en particular. Y justamente es lo que vamos a hacer con este tema del mal. Y pues me voy a la pregunta más básica y los invito a participar sin que lo googleen, sin que lo busquen en el celular. Para ti, ¿qué es el mal? Pues cualquiera puede decir, pues es lo malo, ¿no? Ok. Sí, es lo malo. Pero, ¿qué es? ¿Qué es el mal? En tus palabras, ¿qué es el mal? Los invito a participar. Es algo que te daña a ti mismo y a los demás. Muy bien, algo que daña a ti mismo y a los demás, excelente. Es algo que va en contra de ti, de tus principios, de tus pensamientos, de tu forma de ser, de actuar. Es algo en contra. Muy bien, algo que va en contra de tus principios, algo que va en contra de ti mismo. Existen muchos conceptos y formas de comprender el mal. De hecho, hay una historia muy conocida que se le atribuye a Albert Einstein, que le preguntaron, ¿y qué es el mal? Y él decía, es ausencia de bien. O sea, cuando no hay bien, ahí se encuentra lo malo. Otro concepto pues, nos habla de que es lo contrario a la naturaleza de Dios, siendo que Dios es el bien y pues lo contrario a él es lo malo. Y justamente creo que el concepto que más se acerca a la naturaleza de este tema y es aquello que destruye y daña. La maldad, el mal, es aquello que te destruye a ti y destruye a los que te rodean. Por lo tanto, el bien, que es lo contrario, en lugar de destruir y dañar, el bien es aquello que trae un beneficio, aquello que fomenta lo que es bueno en la vida, lo que es deseable, lo que es agradable, lo que es beneficioso. Entonces, partiendo de este concepto, que el mal es aquello que te destruye, aquello que te hace daño, pues vamos a ver una serie de versículos. De hecho, hoy vamos a leer bastantes versículos. Vamos a tratar de irnos un poquito ágiles para que no nos quedemos muy apretados al final. Marcos 10, versículo 17 y 18. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Entonces, volviendo al punto. Malo, la maldad, el mal, es aquello que destruye, aquello que daña. El bien, lo que beneficia, lo que fomenta lo deseable. Cuando llega uno de los discípulos, una de las personas que está escuchando a Jesús, le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús dice: solamente hay uno bueno, y es Dios. Y justamente esa es una de las características básicas de nuestro Creador. Que Él es lo bueno. O sea, todo lo que es dentro de su naturaleza, dentro de su persona, es bueno, es beneficioso, es lo que fomenta lo agradable en la vida. Entonces, una de las características de Dios es que es bueno. No hay maldad en Él. Muchos, en nuestra ignorancia o dolor, podemos llegar a juzgar que Dios puede ser malvado, que Dios puede hacer daño, pero en la naturaleza de Dios, en su magnificencia y perfección, no existe la maldad. Él solamente es el bien. Libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, versículo 4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Entonces, efectivamente, dentro de la naturaleza de Dios no hay cabida a la mentira. Se vuelve a lo mismo. Tal vez nuestro concepto de Dios pueda ser limitado y podamos creer que Dios pueda decir mentiras, que Dios pueda engañar o que Dios pueda hacer algo malo. Cuando decimos, bueno, es que Dios quita la vida a personas. Pues sí, porque ciertamente la vida, el hálito de vida está en sus manos. Él es juez. Lo que Él hace es justo. Si Él en el Viejo Testamento, y esto lo hemos analizado en repetidas ocasiones, ordenó la destrucción de una ciudad, es porque era lo justo.
porque el pecado de esas naciones hizo pues que cayera sobre ellos el juicio de Dios. Partiendo de este momento de reflexión, entendemos que en la naturaleza de Dios solamente existe el bien. Él no va a hacer algo de manera imprudente, no va a hacer algo con las vísceras como llegamos a hacerlo nosotros cuando nos enojamos. Ciertamente todo lo que Él hace en su naturaleza y en su perfección es lo bueno. Aunque a veces nosotros no somos capaces de entenderlo, no somos capaces de dimensionarlo siquiera. Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que le tengan en abundancia. Entonces, pues efectivamente aquí está hablando de las características de Satanás. Y una de sus características es esa, que él es todo lo contrario a Dios. Él es la maldad. Él viene a robar, a matar, a destruir. Ciertamente dentro de su naturaleza, de su ser, incluye todo lo que es la maldad. Entonces, con esto vamos a entender que en la naturaleza del diablo no está el hacerte el bien. No está el que va a procurar darte algún beneficio. De hecho, ahorita ya se llega inclusive a romantizar sobre la persona de Satanás. De hecho, hay series, por ejemplo, en la cual Satanás, Lucifer lo presentan como un héroe, como un personaje de los cómics, y lo romantizan a tal grado que pues tiene algo de bueno en su ser. Tiene algo como de incomprendido dentro de esa rebeldía, ¿no? Y pues lo que es el verdadero ser, lo que significa su existencia, pues es con la finalidad de robar, matar y destruir. Todo lo contrario al bien, por lo tanto, el mal. Génesis, capítulo 1, primer capítulo de la Biblia, pero ahora en el versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Partiendo de los principios básicos, cuando Dios hizo su creación, vio que todo lo que Él hizo era bueno. O sea, beneficioso, deseable, agradable, positivo, etc. La creación de Dios, en un inicio, fue perfecta. Vámonos ahora al Génesis, capítulo 3, versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y como lo hemos reflexionado en estudios pasados, pues la causa de todos los problemas de la humanidad, ahora sí que todo el meollo del asunto que estamos viviendo, es gracias al pecado. ¿Y qué es el pecado? Pues el pecado es lo que va en contra de los designios de Dios. En la naturaleza de Dios, en la perfección de Dios, hay un camino a seguir, hay una dirección en la cual nos movemos, y cuando se va en contra de ese camino de perfección que ha hecho Dios, pues se le llama pecado. El pecado es igual a la maldad. Justamente por haber pecado, por haber el hombre ido en contra de la naturaleza de Dios, por haber ejecutado el mal, el haber tomado la decisión de hacer el mal, eso hizo que toda esa buena creación que hizo Dios fuera maldecida. Ahora sí que el origen de todos los males, el origen de todos los problemas, el pecado. No solamente fue sobre nosotros trayéndonos la muerte, sino sobre toda la tierra. Entonces, el ir en contra de Dios, el ir en contra de lo bueno, ¿qué dijimos que era la maldad? Destrucción y algo que hace daño. El ir en contra de Dios nos trajo destrucción, nos trajo daño y nos trajo muerte. Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En nuestra naturaleza, todos los seres humanos tenemos la maldad dentro de nosotros. Dice, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Pues habla que esa característica, esa cualidad de hacernos y de hacer daño, de destruir,
de llevar a la muerte, ya la traemos con nosotros. Digo, esto lo sabemos, tenemos la concupiscencia, pero enfocándonos al concepto que analizamos al principio, aquello que destruye y daña está dentro de nosotros, es parte de nuestro ser. Carta a los Romanos, en el capítulo 7, versículo del 18 al 24. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que se lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y bueno, lo reitero, es algo que la mayoría sabemos, que tenemos la concupiscencia, que tenemos la maldad en nosotros, pero hoy, reflexionándolo de esta manera, al saber que tenemos la maldad en nosotros, pues caray, o sea, tenemos algo dentro de nosotros que nos destruye. Es como si tuviéramos en nuestro interior una bomba de tiempo que está tratando constantemente de explotar y de generar daño. Digo, esta palabra que dice el apóstol Pablo, yo le he repetido conmigo, digo, caray, ¿por qué soy así? Miserable de mí. Digo, porque quiero hacer lo bueno, yo quiero pensar en Dios, quiero ser una mejor persona. Pero hay algo en mi interior, hay algo en mi carácter que continuamente me está llevando a pecar, que me está llevando a distraerme. Entonces, vuelvo a la reflexión inicial. Tenemos dentro de nosotros algo que daña, algo que destruye, algo que va en contra de Dios. Profundizando en el concepto del mal, la tierra está maldita y nosotros también. Nos vamos ahora a la primera de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y parte de esa maldad que tenemos en nuestro interior es el amar las cosas del mundo sobre el eterno. Dicen, pues es que ¿qué tiene de malo el dinero? ¿Qué tiene de malo el que uno quiera mejorar su vida? Lo hemos dicho muchas veces. Y el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero, el problema es la avaricia. Y eso, nosotros decimos, pues no tiene nada de malo, no tiene nada de malo. O sea, es más, hasta hoy en día es bien visto. El que digamos, no, es que hay que tener ambiciones, es que uno tiene que luchar por lo que quiere. Y claro, se oye muy bien. Es que tú tienes que perseguir eso que quieres y debes verte en lo alto. Sí, pero esa es la corriente del mundo. Y la corriente del mundo y el amor a las cosas que hay aquí en el mundo, el amor a lo material, volviendo a esta reflexión inicial que tenemos, es el mal. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos trae a nuestra vida? Destrucción y daño. Yo creo que parte del problema es ese, que no lo entendemos. Que hay cosas que son dañinas para nosotros, que realmente nos afectan, y como que de alguna manera no queremos comprender la raíz, la naturaleza y el efecto de eso en nuestras vidas. Es como, por ejemplo, el consumir ciertos alimentos. Alimentos que sabemos que nos van a hacer daño, alimentos que sabemos que no van a traer ningún beneficio a nuestra salud, sino por el contrario un perjuicio. Y nosotros los seguimos consumiendo, seguimos tomándonos ese rico refresco o degustando ese delicioso pan dulce y de una manera desmedida. Y de alguna manera en nuestro interior esperamos que eso no tenga consecuencias. Pues ciertamente, como muchas cosas que hay aquí en el mundo, son malas para nosotros. Y tenemos que entender el concepto del mal. Por eso me estoy regreso a ese concepto. Aquello que destruye, aquello que hace daño. Pero nos cuesta el entender o no queremos ver las cosas que realmente nos están generando ese efecto en nuestra vida.
Y tenemos que tener cuidado porque es como este tema del dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Es que no tiene nada de malo, es que ya ahorita hay tantos asegúnes que nos estamos yendo por el mal camino. Primera de Corintios, capítulo 13, el famosísimo capítulo del amor, versículo 6. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Una característica del amor, dice, no se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. En el amor no hay maldad. En el amor verdadero, el amor sincero, no existe la maldad. Y tal vez muchos de nosotros hemos mezclado el concepto del amor con el de hacer daño. Pero el verdadero amor no daña, no destruye. Dice, no se goza de la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo soporta, todo lo cree. Ahora sí que este capítulo lo hemos leído en muchas ocasiones, pero entendamos esto, que ningún acto de amor verdadero va a ser malo. Por el concepto que hemos estado teniendo, es posible que veamos el amor como una fuente de daño. Es posible que veamos el amor de una manera totalmente distinta a la que en realidad es. Y profundizando en este concepto de la maldad, no hay maldad en el amor. No existe la maldad en el amor. Son dos conceptos totalmente opuestos. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12 y 13. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, volviendo al tema de Satanás, pues no hay bien en él. De hecho, todas sus huestes, todos esos demonios y espíritus que hay en el mundo, dice, son las huestes espirituales de maldad. ¿Cuál es su finalidad? Volvemos al concepto inicial, destruir y dañar. Entonces, ciertamente, tenemos que comprender cuál es la intención del bando de Dios y cuál es la intención del otro bando. Y no tratemos de verlo de otra manera, no tratemos de decir, bueno, es que no tiene nada de malo, es que no se mete conmigo. No, o sea, realmente, ahora sí que existen solamente dos bandos en el mundo y tenemos que entender cuál es el objetivo de uno y cuál es el objetivo de otro. Uno es el mal y otro es el bien. Y no hay intermedios, no hay puntos medios. Tenemos que comprender esta parte y entender pues que justamente la corriente del mundo, el montonal de demonios que hay en el mundo, pues es lo que buscan, destruir y dañar. Y entender la naturaleza de Dios, qué es lo que busca de nosotros. Porque llegamos a cuestionar a Dios, llegamos a cuestionar sus intenciones a nosotros, llegamos inclusive a reclamarle o a ponernos en su contra. Pero ¿qué es lo que quiere Dios realmente para nosotros? El bien. A veces no lo entendemos, a veces no lo comprendemos, a veces no somos capaces de apreciar hasta dónde llega. Pero como no entendemos los medios de Dios y como no vemos las cosas como Él lo hace, podemos inclusive pensar que planea algo malo para nosotros. Pero esto no es así. Entendiendo que lo que hace Dios en tu vida, lo que quiere Dios para tu vida y para la vida de todos los seres humanos es el bien, un beneficio, vida. Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Como siempre, primero planteamos el problema. Primero planteamos y hablamos sobre la situación en sí. Existe la maldad, tenemos la maldad en nuestro interior, hay maldad alrededor, hay maldad en las regiones celestes, hay un montonal de chamucos. Ahora, ¿cómo vamos a ir en contracorriente? Y es algo tan sencillo que a veces las cosas que son tan sencillas nos cuesta trabajo entenderlas. ¿Cómo vamos a ir en contra de la corriente? ¿Cómo vamos a ir en contra de la maldad, de todo eso que hace daño, de todo eso que nos destruye, de todo eso que nos hace mal? Venciendo con el bien el mal. O sea, haciendo lo contrario. Si nosotros queremos vencer el mal en nuestra vida, si queremos
justamente que Dios haga su obra maravillosa en nosotros, tenemos que actuar contrario a la maldad. Porque desafortunadamente creemos que hay que combatir fuego contra fuego, o que si hacemos ciertas cosas no nos van a traer consecuencias. Y creo que parte de la finalidad de esta reflexión de esta noche es entender que el mal, sí o sí, te va a traer una consecuencia, te va a llevar a destruir y dañar. Y si queremos ir en contra de esa destrucción y de ese daño en nuestra vida, tenemos que hacer el bien, vencer con el bien el mal. ¿Cómo podemos vencer con el bien el mal? Libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. A lo largo de la palabra de Dios vemos continuamente que se menciona el temor de Dios, el temor de Yahvé, el temor de Jehová. Y al tener ahí la palabra temor, pues nos podemos muchos perder y decir, no, es que es tenerle miedo a Dios. No. El temor de Dios lo podemos comprender como aborrecer el mal. El temor de Dios es aborrecer lo malo. O sea, ir en contra de lo que destruye y daña. E ir en pos de lo que construye, de lo que hace bien, de lo que fomenta lo deseable en tu vida. El temor de Dios, como a mí me ha gustado entenderlo, es una de las formas en las cuales amas a Dios. Isaías 5, versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y yo creo que esta es una de las partes centrales del mensaje de hoy. De hecho, cuando yo le estaba orando al Padre para que me indicara de qué tenía que hablar, se me vino esta palabra a la mente, el mal. Y dije, bueno, esto suena raro, ¿no? Pero con la práctica pues he entendido que no hay que resistirnos a lo que Dios dice. Si dice que hay que hablar de algo, hay que hablar de algo. Si dice que hay que profundizar en algo, lo vamos a hacer. Entonces, ciertamente, creo que esta es la parte central de nuestro mensaje, porque nuestro concepto del mal es muy posible que lo tengamos modificado. Es muy posible que a las cosas que son malas para nuestra vida, pues como que les vamos agarrando cariño. Las cosas que destruyen y dañan, las llegamos a ver como algo que pues, no es tan malo. Lo he hecho toda mi vida y aquí estoy. Es que esto me hace sentir bien. No está tan peor. Y hay que tener cuidado con esto. Porque, sin darnos cuenta, es posible que algo que sea malo para nosotros, le estamos poniendo el letrero de no tan malo o bueno, y el efecto de lo malo es destruir y dañar. Y nos estamos destruyendo y nos estamos dañando porque no queremos aceptar que algo que está mal en nuestra vida está mal. Y peor aún, las cosas que son realmente buenas para nosotros como que las hacemos a un lado. Las cosas que realmente traen el bien para nuestra vida como que nos alejamos. Como que eso lo miramos feo. Y hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Aguas con esto. No debemos de maquillar y no debemos de ponerle a algo que Dios ha determinado como malo para nuestras vidas. No es tan malo. Entonces, tengamos cuidado con esto y tengamos temor de Dios. Dice, el temor de Dios es aborrecer el mal, es realmente alejarse de lo que te está haciendo daño. Porque muchos de nosotros estamos conviviendo con lo que nos hace daño, porque lo estamos tratando de ver como algo bueno. Entonces, bueno, a ver, ¿y de qué estás hablando? A ver, tanto rollo, ¿de qué estás hablando? Y justamente son todas esas actividades, todas esas acciones de pecado que estamos llevando a cabo en nuestra vida y que las estamos haciendo menos. Una de las formas más comunes es la forma de hablar. La mentira ya es una forma muy común de hablar de nosotros.
Es hasta común mentir, bromear sobre ciertas cosas, el hablar con groserías, el hablar con doble sentido. No tiene nada de malo, hasta te da risa, ¿no? Tengamos cuidado con ciertas cosas, porque a la hora de la hora sí nos traen una consecuencia. Frases que realmente pensamos que no hacen daño, palabras o formas de actuar con nuestra persona. Y dices, pues no tiene nada de malo, todo el mundo lo hace. Ay, es que esto me quita el estrés. Ay, es que solamente así me siento mejor. A final de cuentas, entre hábitos, palabras, formas de pensar y pues todo aquello que en la palabra de Dios se nos advierte, realmente trae un perjuicio a nuestra vida. Y aguas que lo confundamos. Y aguas que queramos, como digo yo, querer tapar el sol con un dedo. Porque a final de cuentas, lo malo va a tener su consecuencia. Va a tener su efecto y su naturaleza, que es destruir y dañar. Libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y hablando justamente de esta parte central del mensaje, de que nosotros podemos caer en el error de cambiarle lo que es malo en nuestra vida y ponerle la etiqueta de bueno. Y es que vuelvo a esos versículos con los que iniciamos. El mal está en mí, en maldad fui concebido. Nosotros, esa concupiscencia con la que nosotros cargamos, ¿a dónde crees que se va a inclinar? Pues obviamente al mal. ¿Por qué? Pues porque ya lo traemos dentro. Nuestro cuerpo, nuestra concupiscencia no quiere acercarse a Dios, no quiere obedecer a Dios, no quiere hacer los hábitos o las cosas que son buenas para nuestra vida. O sea, vuelvo a lo mismo, tenemos dentro de nosotros una bomba de tiempo. La carne, la concupiscencia realmente, aunque parezca ilógico, pues está para destruirnos. Y aquí tenemos que tener la apertura de mente y la disposición del corazón de a quién le vamos a creer. Yo esto lo he dicho, digo, es que nadie tenemos completamente la razón. Nadie somos perfectos. Entonces, a veces somos muy cerrados en nuestras opiniones, somos muy cerrados en cómo queremos ver las cosas. Y en lo que no hay cierre, en lo que no hay error, es en lo que dice Dios. Nosotros nos podemos equivocar en nuestro criterio. Y no sé si a ustedes les ha pasado, yo sí lo llegué a hacer. Que cuando yo estaba estudiando los mandamientos de Dios y decía, es que tienes que hacer esto. Ay, no, como que eso no. Ay, no, qué difícil es hacer eso, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, el tema del diezmo, el tema de descansar los sábados, por ejemplo, que es algo que viene ahí en la Biblia. Luego uno pone su barrera. Ay, no, es que pues yo lo quiero hacer de esta manera. Bueno, esto lo voy a hacer así porque me parece más adecuado. Entonces, nosotros con esa maldad interna que tenemos, podemos tener una opinión equivocada. Podemos realmente maquillar las cosas con egoísmo para nuestro beneficio y sin darnos cuenta creemos que estamos haciendo el bien, pero nos está haciendo el mal. Y aquí el versículo nos lo dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, que dijimos que era el temor de Dios, aborrecer el mal. ¿En qué no hay cierre? En seguir los mandamientos de Dios. Ahí no hay cierre, ahí no hay equivocación. Ese es el camino recto, ese es el camino de bien, ese es lo que te va a traer el verdadero beneficio. E ir en contra de eso, pues te trae el efecto con el cual fue diseñado la misma maldad. Carta de Santiago, capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Entonces, una de las formas en las cuales contrarrestamos esto dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. O sea, haciendo a un lado lo que Dios nos indica que está mal, casi sin pensarlo, sin dudarlo, poner una barrera contra las cosas que realmente nos indica nuestro Dios en sus mandamientos que está mal, y con mansedumbre recibir lo que Dios nos dice que está bien. Y a veces hacemos lo contrario. Para las cosas malas somos mansitos, eso sí, como que caemos fácil. Pero para las cosas que realmente son buenas, como que le ponemos un alto. Entonces, es un punto importante.
Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 11 al 14. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño? Si vosotros seguís el bien. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por el temor de ellos, ni os conturbéis. Entonces, se trata de ir por el camino bueno y no por el malo. El camino bueno es el camino que nos ha determinado Dios, contra lo que va contrario, lo que es el pecado, pues es el camino malo que nos trae consecuencias. Vuelvo a lo mismo. Hemos transgiversado las cosas, o el mundo ha transgiversado las cosas, haciéndonos ver que aquello que Dios dice que está bien, está mal. Y aquello que Dios dice que no hagas es lo que realmente debes de hacer para abrirte camino. Como dicen aquí en México, si no transas, no avanzas. La diferencia es que a pesar de que el hacer las cosas buenas nos pueda traer una consecuencia, por ejemplo, el decir la verdad te puede traer a veces alguna consecuencia, más que guardar la mentira sobre algo que hiciste. Pero cuando nosotros le damos el lugar a Dios, ciertamente su bendición, ciertamente su mano está con nosotros, aunque hacer las cosas buenas sea, entre comillas, más difícil. Y a veces dices, bueno, si por hacer las cosas buenas, esto me puede traer una consecuencia, esto me puede... Vámonos a un ejemplo muy claro, o sea, alguien que roba, alguien que engaña, alguien que tal vez está en los negocios de la mafia, pues le va muy bien. Tiene dinero, tiene un montón de cosas. Y aquellos que se manejan recto tal vez no les va tan bien. Inclusive, vuelvo a lo mismo, por decir la verdad o por hacer las cosas bien nos puede traer consecuencias. Entonces dicen, pues ¿dónde está la justicia de Dios en eso? Pueden llegar a pensar algunos. Entonces, aquí Pedro nos lo dice. Si alguna cosa padeces por causa de la justicia, eres bienaventurado. O sea, no pasas desapercibido ante los ojos de Dios cuando por hacer las cosas como Él te las manda, te trae una consecuencia. Y ciertamente, si por obedecerlo a Él, si por darle el lugar a Él, por hacer lo que es bueno, te trae una consecuencia aquí en la tierra, pues el Padre te la recompensará. El Padre no se va a quedar con los brazos cruzados, porque tú le diste el lugar a Él en lugar de darle lugar al mal. 2 Timoteo 3, 12 y 13. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahí está la respuesta. Dicen, oye, pero pues ¿cómo les va tan bien a los que hacen el mal? ¿Cómo hay gente que roba, que engaña, que mata, que son políticos y están ahorita re bien y la gente que quiere hacer el bien puede vivir en pobreza? Entonces, ciertamente no va a ser fácil el que llevemos una vida piadosa, una vida recta, una vida en el camino del bien. Pero nuestra roca, nuestro Dios, a nosotros hacer las cosas a su manera, vamos a estar ahora sí que firmes para siempre. Mas aquellos que obran de esa manera en el mal, pues tal vez tengan una recompensa rápida, tal vez tengan una recompensa que pueda ser llamativa. Dice, malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, realmente es una cortina de humo lo que nos vende el mundo. Es una cortina de humo escondida a veces en la riqueza y en el tener más, cuando realmente eso no es lo que te va a traer la paz, sino volvemos al concepto del mal. ¿Qué hace el mal? Te daña y te destruye. A final de cuentas va a ser algo que va a tener una consecuencia para ti. Pero a veces, pues, viene disfrazado de otras cosas. Este es un salmo que cuando lo leímos decíamos, este es el salmo para cuando quieras sentir el amor de Dios, la protección de Dios. Salmo 121. Vamos a leer solamente el versículo 7 y 8. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre.
Entonces, ¿qué nos dice? Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Parte de esta reflexión es entender que hacer las cosas a su manera, que hacer las cosas bajo sus términos, hace que Él te cuide de todo mal y que Él proteja tu alma. Nada de lo que hagamos aquí en la tierra va a proteger nuestra alma. Nada de lo que hagamos aquí en la tierra realmente puede proteger nuestra esencia. Pero hacer las cosas al modo de Dios, teniendo temor de Dios y aborreciendo el mal, eso es lo que realmente trae una protección real a nuestra vida. Dice, el Señor guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. ¿Qué más hace Dios? ¿Qué más hace Dios por ti cuando tú le haces caso, cuando tú vas bajo sus términos? Libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, una de las grandes moralejas de la historia de José el Soñador, le dice a sus hermanos que al final tenían miedo de que José les fuera a hacer algo. Y dice, ustedes pensaron mal contra mí. Pues caray, lo vendieron de esclavo, lo dieron por muerto, ahora sí que hicieron mucho mal. Mas Dios lo encaminó a bien. Ese es el efecto. No van a evitar que pasen cosas malas. No va a evitar que pasemos tribulación. Pero la diferencia es que cuando estamos en el bien, cuando estamos obedeciendo el camino de Dios, siguiéndolo a Él, persiguiéndolo a Él y desechando las obras del mal, Dios convierte el mal que es contra nosotros y lo enfoca para bien. Dios tiene ese poder. Y muchos de nosotros dudamos de esta cualidad de Dios. Dudamos que si algo nos pasa realmente pueda transformarse en algo bueno, pueda evolucionar en algo positivo para nosotros. Pero el poder de Dios y la promesa de Dios es que si nosotros, en lugar de darle lugar al mal, que lo repito, es lo que te destruye y te daña, si en lugar de darle lugar al mal, le damos lugar al bien, que es lo que te hace algo bueno para ti, algo positivo, algo que te trae cosas, ahora sí que constructivas para ti, seguir los mandamientos de Dios, Él va a encaminar para bien lo malo que te pase. ¿Cómo? No lo sabemos, pero Él lo promete. Últimos 2 versículos, ya para cerrar. Primera de Juan 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Libro de Jonás, capítulo 3, versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Entonces, ciertamente la maldad está dentro de nosotros, pero la invitación de Dios es que si nosotros le tememos a Él, aborrecemos el mal, nos alejamos del mal, le damos lugar a Él, que es cumplir sus mandamientos, Él se va a manifestar, convirtiendo lo malo de nuestra vida en bueno, llevándonos a trascendencia. Y dice, si tú confiesas tu pecado, Él te limpia. O sea, todos tenemos maldad en nuestro interior, todos fuimos concebidos en pecado, pero si lo confesamos, si le decimos, Dios, he pecado, hice esto, perdóname, Él te limpia. Y puse por último el ejemplo de Nínive, la ciudad de Nínive. Dios ya había determinado destruirla porque había mucho pecado, porque había mucha maldad. Y cuando el profeta Jonás da el mensaje, la gente se convierte, se arrepiente y cambia sus malos actos. ¿Y qué hizo Dios? En lugar de la justicia que le tocaba, que era ser destruida por tanta maldad, Dios no destruyó la ciudad. Entonces, vuelvo a comentártelo. Se me hizo un poco raro que Dios pusiera en mi corazón a hablar sobre esto, pero he aprendido a no resistirme a la voluntad de Dios o a lo que Él quiere que yo diga. Yo lo digo y lo repito, no elijo yo lo que digo, no es de, ahora tengo ganas de hablar de esto. Señor, ¿de qué hablo? Y de alguna manera me lo hace saber. De alguna manera trae ese pensamiento, ese versículo, ese comentario, algo con lo cual en 196 semanas me dice, habla de esto.
Y ella me dijo, habla del mal. ¿Ok? No es como que muy agradable el tema, no es algo como que muy positivo, pero algo hay en esto que el Padre nos ha puesto. Y yo creo que el mensaje principal es ese. No etiquetemos a las cosas malas como buenas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, aunque nosotros le pongamos la etiqueta de bueno, nos van a destruir, nos van a hacer daño. Pongámosle la etiqueta de bueno a lo que es bueno y lo malo a lo que es malo. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Que realmente lo que es de Dios, lo que Él nos manda, sepamos que eso nos trae bien. Aunque aparentemente el mundo nos diga, no, hacer las cosas de esta manera te va a complicar, va a ser más difícil. Dios te promete, si tú lo haces a mi manera, si tú lo haces bajo mis normas, si tú lo haces siguiendo a mí, yo te voy a bendecir. Y aquel bien que parece que las personas tienen haciendo las cosas alejadas de Dios, esa es una imagen de una cosa que se va a acabar, de algo que es un engaño para los que lo están ejecutando y les puede traer realmente mal a su vida. Yo te ofrezco, dice el Padre, una trascendencia y una eternidad. Si decidimos irnos por lo bueno, si decidimos hacerle caso a Él, si decidimos seguir sus mandamientos, si confesamos lo malo que hemos hecho y si nos convertimos de esa maldad, Él nos limpia, Él nos perdona y nos restaura. Vamos a cerrar como siempre con una oración. Padre bendito, bueno, pues es tu palabra la que ha hablado, Señor. Y yo te pido porque cada corazón sea alimentado y podamos absorber esta palabra y hacerla viva, Padre, en nuestra vida. Pasar del oír al hacer. Ser hacedores de tu palabra, Padre. Danos ese privilegio. Danos esa gran oportunidad de abrir nuestros sentidos espirituales y accionar, Padre. Accionar a tu bien y a tu misericordia, a la bendición que has expresado con un tierno amor, de ser benditos desde ahora y para siempre. Una bendición que está hoy, que estuvo ayer y que estará mañana. No nos permitas, Padre, despreciar tu palabra. No nos permitas ser oidores olvidadizos. Permítenos ir corriendo a la línea, al límite tuyo, a decirte, perdónanos, Padre. Perdona nuestras faltas y danos la oportunidad, Padre, de resarcir el pasado, de recibirte en el presente y de vivir el futuro para ti, porque tú eres digno de ser honrado, amado, respetado. Quebranta toda rebeldía de nuestro corazón, Padre. Desquebrájala como la vasija, Señor, como la que quebraste y volviste a hacer una nueva. Así necesitamos muchos de los que estamos aquí presentes. Una vasija lista, nueva, para recibir, Padre, esa agua viva que eres tú. Y que esta agua viva hoy venga a sanar, a restaurar, a levantar y a poner el sello en nuestro corazón de la vida eterna, contigo. Gracias, amado Padre, por perdonarnos. Si tú esta noche te has identificado con una palabra que el Espíritu Santo haya puesto en tu corazón y necesitas pedirle perdón al Padre, este es un buen momento. Este es un buen momento. Porque lo que hagas hoy representará tu vida espiritual en el futuro. De las decisiones que tomamos hoy
dependerá nuestra eternidad, Padre bendito. Así que yo apoyo tu corazón y clámale al Padre. Abba Padre, perdón. Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento y caminemos con claridad, no como los ciegos, Padre, sino como los que sí ven, por senderos de vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por ponerme tu espíritu y poner, Padre, en el libro de tu vida eterna mi nombre. Muchas gracias. Respiramos de tu poder, Padre, y vivimos agradecidos para adorarte, sabiendo que el mal, dice tu palabra, que no nos toca, porque han sido limpiadas nuestras almas, ha sido limpio nuestro corazón, perdonado de las obras anteriores, restaurado para hacer el bien y combatir el mal con el bien que traemos encima, que es tu Espíritu Santo. Gracias, amor, por tu amor, tu perdón, tu bendición, que es desde ahora y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén.